siguiente circuito, la siguiente configuración de circuito usando amplificador operacional es el amplificador no inversor. Fijaros, aquí tenemos ese circuito, ese amplificador no inversor. Tenemos que quedarnos con esta configuración. Hay bastante diferencia respecto al circuito anterior. Si os fijáis, nuestra tensión VI de entrada que queremos amplificar, ahora la estamos introduciendo por el terminal no inversor. En el anterior circuito, la entrada la estábamos introduciendo a través de una resistencia R1 por el terminal inversor. Bueno, pues ahora no. Antes el terminal no inversor estaba puesto a masa, ahora por él le estamos metiendo la tensión de entrada. Y en este caso ahora el terminal inversor sí lo tenemos puesto a masa a través de una resistencia R1, pero además, bueno, lo tenemos conectado a través de una resistencia R2 a la salida. Bien, pues al igual que en el circuito anterior, vamos a suponer amplificador operacional ideal, como siempre, cada vez que vamos a analizar un circuito donde hay un amplificador operacional, lo suponemos ideal. Comprobamos que existe realimentación negativa, en este caso existe porque estamos realimentando desde la salida mediante una resistencia hacia la entrada inversora. Eso era realimentación negativa. Y vamos a aplicar ahora la restricción del punto suma, las dos reglas de la restricción del punto suma que se deben cumplir en todos los circuitos donde hay amplificador operacional con realimentación negativa, y con esas restricciones vamos a ver ya ciertas corrientes y tensiones en el circuito. En primer lugar, para aplicar la primera restricción del punto suma, que nos dice que la tensión en los terminales de entrada es la misma. Antes de continuar, ¿cuál de los dos terminales de entrada estará imponiendo la tensión en este caso? ¿Será el terminal negativo? Pues fijaros, ¿qué tensión tenemos aquí en este punto? ¿Lo podemos saber? ¿Lo estará imponiendo este terminal? Pues no exactamente. La tensión en este punto es justamente la misma que la tensión en este punto. ¿Y qué tensión tenemos en ese punto? Pues la está imponiendo esta resistencia. ¿Será la tensión que caiga en esa resistencia? Dependerá de la corriente que circule por ella, pero no lo sabemos. No. En este circuito de los dos terminales, quien está imponiendo la tensión es justamente este. Fijaros, lo estamos imponiendo nosotros. La tensión VI de entrada, la tensión entre este punto y masa, la estamos metiendo nosotros, tiene valor VI. En este punto hay una tensión VI, por lo tanto eso va a imponer que en el otro terminal, justo aquí, haya una tensión VI, por esta regla de la restricción del punto suma. Pues justamente eso tenemos aquí. En este caso la entrada de circuito, como la estamos conectando al terminal no inversor, estamos imponiendo que en V más haya justamente VI, por lo tanto, por la restricción del punto suma, eso va a imponer que en este punto también haya VI, es decir, que en este punto haya VI. En este punto hay VI voltios desde ese punto hasta masa. Eso que va a implicar que en esta resistencia R1 está cayendo justamente una tensión VI. Bueno, pues por la de ley de Ohm vamos a saber calcular qué corriente circula por esta resistencia. Y además, ¿en qué sentido? Ojo, VI voltios, la tensión de entrada, va a ser mayor que lo que tengamos aquí, que es 0. Por lo tanto, la corriente siempre va a ir de VI hasta masa. La corriente va en este sentido. Si tenemos tensiones de entrada positivas. Bueno, pues la tensión que cae en la resistencia R1 es VI, la tensión de entrada, y eso implica que la corriente I1 que atraviesa esa resistencia es justamente VI partido R1 por la ley de Ohm. Y ojo, si esta corriente tiene un valor, esta corriente I1 tiene un valor VI partido R1, ¿cuánto vale esta corriente I2? Pues resulta que es la misma, porque aplicando la segunda restricción del punto suma, que las corrientes que entran por los terminales de entrada son 0 amperios, igual que esto también es 0 amperios, si por aquí no puede circular corriente, toda esta corriente I1 que viene por aquí por esta resistencia, ¿de dónde viene? Por aquí no puede venir, porque esto es 0. Pues que eso significa que toda está viniendo por aquí. Por lo tanto, I2 es igual a I1, igual que vimos en el circuito anterior. I2 es igual a I1. Bueno, pues ya sabemos la corriente I2 que está atravesando esta resistencia R2, por lo tanto podemos calcular qué tensión está cayendo en esa resistencia. De esta forma podemos calcular directamente la tensión a la salida. Esa VO, la tensión en este punto, es igual a la tensión que teníamos en este punto, que era VI, más la tensión
que esté cayendo en esa resistencia. La tensión aquí es la tensión aquí más la tensión que caiga en la resistencia. Por lo tanto, VO es la tensión en ese punto, VI, más la tensión que cae en la resistencia, R2 por I2. ¿Pero cuánto valía I2? I2 era igual a I1. Y I1 valía VI partido R1. Por lo tanto, aquí lo tenemos. VI, I2 es VI partido R1. Bueno, pues ya tenemos la tensión de salida. La tensión de salida es la tensión de entrada más R2 por la tensión de entrada partido R1. ¿Y cuál es la ganancia de todo este circuito? Pues esa ganancia sub V es la tensión de salida partido la tensión de entrada. La tensión de salida es todo eso. Si dividimos por la tensión de entrada, esta VI se va y queda un 1, esta VI se va y queda un 1, por lo tanto la ganancia es 1 más R2 partido R1. Vemos que nuevamente la ganancia de todo este circuito no depende para nada de los parámetros del amplificador operacional, solo depende de la red de resistencia de realimentación, como ya vimos en la sección anterior que vimos realimentación. Por lo tanto, el valor de R2 y el valor de R1, de esta resistencia de aquí y de esta resistencia de aquí, son los que van a imponer qué ganancia vamos a tener en nuestro circuito. 1 más R2 partido R1. Y vemos además que esa ganancia siempre es mayor que 1, porque tenemos 1 más algo. Como mínimo va a ser 1. Bueno, pues vemos que este circuito amplificador es además no inversor. 1 más algo. No va a salir una ganancia negativa como en el anterior, que era menos R2 partido R1 la ganancia. Por lo tanto, por eso el circuito anterior era un amplificador inversor y este es un amplificador no inversor. Y la ganancia viene dada por la relación de esa resistencia de realimentación R2 y R1. Bueno, y nos quedamos otros dos parámetros por conocer de cualquier amplificador, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. ¿Cómo se calcula la resistencia de entrada? La hemos visto antes. La forma de calcular una resistencia de entrada, bueno, pues es por la ley de Ohm. Si le estamos metiendo a la entrada una tensión VI, lo único que tenemos que hacer es ver qué corriente circula por esa entrada y la resistencia de entrada es siempre VI partido I sub I. Bueno, en este caso VI está claro. I sub I, ¿qué corriente está entrando por aquí? Pues por la restricción del punto suma no pueden entrar corrientes por los terminales de entrada. Por lo tanto, I sub I es 0. ¿Eso qué implica? Una tensión VI que no es 0 dividido por 0 nos da infinito. Esto implica que la resistencia de entrada de todo esto como amplificador, esa resistencia de entrada es infinita. Simplemente porque las corrientes de entrada son 0. ¿Y cuál es la resistencia de salida? Bueno, pues como la tensión de salida, la VO que hemos visto, esta de aquí, no depende para nada, aquí lo tenemos, de RL, no depende para nada de qué resistencia le pongamos a la salida, eso implica que la resistencia de salida en nuestro modelo equivalente del amplificador es 0, porque esa resistencia de salida modelaba los efectos de carga a la salida, la dependencia de la tensión de salida de la ganancia con RL. Bueno, pues resumiendo, este es un amplificador no inversor, este circuito es un amplificador no inversor, la ganancia de este circuito es 1 más R2 partido R1, la resistencia de entrada de este circuito es infinita y la resistencia de salida es 0. Bueno, ¿a qué nos suena justamente esto? Resistencia de salida infinita, resistencia de entrada infinita, resistencia de salida 0. Pues es lo que vimos en la primera sección que se llamaba un amplificador ideal de tensión. Que la resistencia de entrada sea infinita y la resistencia de salida 0, quiere decir que no va a haber efectos de carga en este circuito, no va a haber efectos de carga y por lo tanto eso se consideraba un amplificador ideal de tensión. Pues bien, este circuito, aunque nos parezca muy nuevo, ya lo habíamos visto en este tema anteriormente. La primera sección, en la segunda sección, cuando vimos la realimentación y dijimos que ese circuito pasivo de resistencia podíamos modelarlo, por ejemplo, usando un divisor de tensión, y pusimos este divisor de tensión y hicimos un ejemplito, pues fijaros, ya estábamos implementando un amplificador no inversor, porque si vemos, este es el mismo circuito, pero dibujado de otra forma. Fijaros, esta resistencia R1 no es más que esta de aquí,
que aquí hemos llamado R2, y esta resistencia de aquí no es más que esta otra resistencia de aquí. Veis que es el mismo circuito pero dibujado un poco distinto, por lo tanto ya lo habíamos visto antes. El tercer circuito, la tercera configuración que vamos a ver utilizando un amplificador operacional es lo que se llama un seguidor de tensión. Hemos visto en el amplificador no inversor anterior que la ganancia mínima es la unidad, porque la ganancia, como hemos visto, es 1 más R2 partido R1. Así que como mínimo tenemos ganancia unidad. Si hacemos R2, 0, es decir, esto un cortocircuito. Pues bien, en ese caso, si ponemos R2 como un cortocircuito, aquí lo vemos, nos da igual qué valor le demos a R1, porque la ganancia siempre es 1 más R2 partido R1. Si R2 es 0, nos da igual el valor de R1. Por lo tanto, esta resistencia que tendríamos aquí, la quitamos directamente. Bueno, pues entonces, esto que vemos aquí es un amplificador no inversor, como el que hemos visto antes, de ganancia 1. Pues bien, a eso se le llama seguidor de tensión, ¿vale? Vemos que por la restricción del punto suma, la tensión a la salida, ¿cuál es? Bueno, pues la restricción del punto suma nos dice que la tensión en este terminal es la misma que en este. En este terminal estamos imponiendo una tensión VI, nuestra tensión de entrada. Si aquí estamos imponiendo una tensión VI, la restricción del punto suma implica que en este punto también hay voltios. Y como estamos conectando todo esto con un cortocircuito, eso implica que a la salida tenemos VI voltios, tenemos la misma tensión que a la entrada, ¿vale? Bueno, ya lo acabamos de ver antes, la ganancia es 1. Bien, además, como la corriente de entrada al circuito, esta corriente que entra aquí, igual que en el amplificador no inversor, esta corriente es 0 porque por la restricción del punto suma no pueden entrar corrientes, eso que implica que la resistencia de entrada es infinita. ¿Cómo se calcula la resistencia de entrada? Ya lo hemos dicho, es la tensión de entrada partido de la corriente de entrada. Si esta corriente de entrada es 0, la resistencia de entrada es infinito. Bueno, pues eso es lo que tenemos en este circuito, una resistencia de entrada infinita. ¿Y la resistencia de salida? Pues es 0, porque la tensión de salida no depende para nada de la resistencia de carga que pusiésemos aquí. Siempre que no dependa la tensión de salida o la ganancia de la resistencia de carga, es que la resistencia RO de salida de nuestro circuito es 0. Por lo tanto, como aquí no depende, porque VO es siempre VI, pues la resistencia de salida es 0. Bien, resumiendo, en este circuito que tenemos, que la tensión de salida es exactamente igual a la de entrada, que no estamos haciendo nada con ella, que no la estamos amplificando, que no hay ganancia. Por tanto, la ganancia es 1 en este circuito. Que la resistencia de entrada es infinita, y esto es lo importante, y que la resistencia de salida es 0. Bueno, pues aunque este circuito no tenga ganancia, podemos pensar, ¿para qué nos sirve esto? Un circuito si no tenemos ganancia, si la tensión que tenemos a la salida es exactamente la misma que tenemos a la entrada. Bueno, pues la clave está aquí, que la resistencia de entrada de este circuito es infinita. Imaginaros, por ejemplo, el amplificador inversor que hemos visto al principio de la sección, el primer circuito que hemos visto. Vimos que la resistencia de entrada no era infinita, que era igual a R1. Eso implica que habría efectos de carga a la entrada. Bueno, imaginemos cualquier amplificador, el que sea, que no sea ideal. Tiene efectos de carga a la entrada porque su resistencia de entrada no es infinita. Ahora imaginemos que a la entrada de ese amplificador le añadimos este circuito. Este circuito hará que a la entrada haya una resistencia de entrada infinita. Y, aunque no tenga ganancia, la ganancia la puede hacer el circuito que venga después, ¿vale? Entonces este circuito se usa para acoplar impedancias, para evitar que haya efectos de carga, ¿vale? Ya veremos algún ejemplo. Y por último, el último circuito, la última configuración que vamos a ver es el sumador inversor. En este caso, bueno, es un circuito igual que el amplificador inversor que hemos visto antes. Nuestro amplificador inversor, según hemos visto antes, sería esto de aquí, esa resistencia con esta. Esto era el amplificador inversor visto antes. Bueno, pues ahora añadimos por aquí otra entrada. Antes teníamos una entrada V1, ahora añadimos una entrada V2 y con otra resistencia R2 la conectamos también a este mismo punto. Otra entrada V3 que con esta resistencia R3 la conectamos a este mismo punto. Bueno, pues este circuito a la salida lo que va a hacer es proporcionar la suma de las entradas. Por eso se llama sumador inversor. A la salida
lo que tendremos es una tensión que será la suma de estas entradas, V1, V2 y V3. Ahora vamos a ver cómo se analiza el circuito. Además, no solo tiene por qué tener 3 entradas, puede tener tantas como queramos, ¿vale? Aquí hemos dibujado en este ejemplo solo 3 entradas, pero podría tener tantas como quisiésemos. Bueno, en primer lugar, y al igual que el amplificador inversor, pues existe una realimentación negativa, lo estamos viendo. Desde la salida estamos realimentando a el terminal de entrada inversor. Por lo tanto, eso es realimentación negativa. Bien, pues el segundo paso es aplicar las condiciones de la restricción del punto suma. La condición que nos dice que la tensión de entrada positiva inversora es igual a la no inversora y que las corrientes que entran a nuestro amplificador operacional, las corrientes que entran por aquí, son cero. Pues bien, al aplicar la primera restricción del punto suma, ¿quién es el que impone de los dos terminales la tensión? Pues igual que vimos en el amplificador inversor. Este terminal está puesto directamente a masa, con lo cual aquí hay 0 voltios y eso implica que justo en este punto haya también 0 voltios, porque la tensión en el terminal inversor es igual que la de no inversor. Pues si en este punto hay 0 voltios, aquí también hay 0 voltios, ¿y eso qué va a implicar? Pues que en esta resistencia R1 cae una tensión igual a, pues si en este punto hay V1 hasta masa, y aquí tenemos 0 voltios como si fuese masa, eso quiere decir que en esta resistencia cae una tensión V1. Podemos calcular la corriente I1 por la ley de Ohm, V1 partido R1. Aquí lo tenemos. Y la corriente que circula por R2, pues también la podemos calcular, porque si en este punto hay 0 y en este punto hay V2, pues en la resistencia R2 lo que está cayendo es una tensión V2. Pues la corriente I2 será V2 partido R2. Y lo mismo por la resistencia R3. La corriente que circula por ella es V3, esta tensión de entrada, partido por R3. Como esa corriente que están circulando, esta corriente I1, esta corriente I2 y esta corriente I3, se unen en este nodo, van hacia allá y al llegar aquí a este nodo, ¿por dónde tienen que ir? Pues por la segunda restricción del punto suma sabemos que hacia adentro del amplificador operacional no pueden entrar, porque eso es lo que dice la segunda restricción del punto suma. Por lo tanto, toda esa corriente, que es la suma de I1 más I2 más I3, por fuerza se van a venir por aquí. Eso está implicando que la corriente I sub F que está pasando por esta resistencia RF es justamente I1 más I2 más I3, que habíamos dicho que era I1 es V1 partido R1, I2 V2 partido R2 y 3 V3 partido R3. Por tanto, aquí a la salida, ¿qué tensión tenemos? ¿Cuál es la tensión sub? Pues la tensión en este punto es justamente, y ojo con el sentido de la corriente, ¿vale?, que va en este sentido, es justamente la tensión que tenemos aquí menos la tensión que caiga en esta resistencia. ¿Qué tensión teníamos aquí? 0 voltios. Por lo tanto, a la salida, V sub O es 0 menos la tensión que cae en esta resistencia. Es decir, 0 menos RF por IF. Menos RF por IF. ¿Cuánto vale IF? Pues lo hemos visto antes. IF es I1 más I2 más I3, es decir, V1 partido R1 más V2 partido R2 más V3 partido R3. Bueno, pues esto sería la tensión de salida de este circuito. Pero para el caso particular en que R1 sea igual a R2, igual a R3, igual a, vamos a darle un valor R, el que sea, es decir, eso implica que esta resistencia, esta y esta, tienen el mismo valor. En ese caso, fijaros, esta y estas tres tienen el mismo valor, por lo tanto la podemos sacar factor común, la tenemos aquí, y lo que nos queda aquí dentro es V1 más V2 más V3. Por eso a la salida lo que tenemos es la suma de las tensiones de entrada. Bueno, todo eso multiplicado por un factor menos RF, que es esta resistencia, partido R, que sería el valor de estas tres, que sería la misma para las tres. Por lo tanto, tenemos un sumador y además inversor, porque tenemos aquí el signo menos. Bueno, pues vemos que la salida es como la del amplificador inversor, es decir, con un signo menos invierte la entrada, pero sumando la entrada, ¿vale? Es exactamente igual que un amplificador inversor, pero sumando estos tres valores, esas tres tensiones que tenemos a la entrada.
Bien, y todavía nos queda por calcular algo más. Los amplificadores, los otros parámetros, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. ¿Qué resistencia de entrada tiene este circuito? Bueno, pues en primer lugar, ¿qué resistencia de salida? Lo hemos visto en los anteriores circuitos. Si la tensión de salida no depende para nada de la resistencia de carga que pongamos aquí, eso quiere decir que la resistencia de salida es 0. ¿Vale? Entonces, en este amplificador, ese parámetro que llamamos R sub O es 0. Igual que en los anteriores, todos los circuitos que hemos visto que están construidos en amplificador operacional, ya hemos visto que no depende la salida para nada de la resistencia de carga. Por lo tanto, en todos los circuitos que estamos viendo, la R sub O es 0. ¿Y la resistencia de entrada? Bueno, la resistencia de entrada sería la que estamos viendo desde cada uno de los terminales. ¿Qué resistencia de entrada estamos viendo desde este terminal? Bueno, pues la resistencia de entrada, como siempre, es la tensión de entrada partido por la corriente de entrada. Tensión de entrada partido corriente de entrada por ese terminal, pues justamente la que se ve de aquí es R1. Y desde este terminal, pues tensión de entrada V2 partido I2. Hemos visto antes que I2 era V2 partido R2, por la resistencia de entrada es R2 y desde este terminal la resistencia de entrada es R3. Y para el caso en que todas las resistencias tengan el mismo valor R, entonces la resistencia de entrada desde cualquier de esas entradas es justamente pues esa resistencia R, ese valor R. Resumiendo para el caso que nos interesa, que es el que R1 igual a R2 igual a R3 igual a R, es decir, que estas tres resistencias tengan el mismo valor, para ese caso la salida es justamente la suma de las entradas invertida y multiplicada por este factor. La resistencia de entrada tiene justamente ese valor R y la resistencia de salida, como en todos los circuitos, es 0. Bueno, pues con esto ya hemos visto más ejemplos de cómo analizar circuitos que contienen amplificadores operacionales y podemos hacer los ejercicios 5, 7 y 8 de la relación.